El Evangelio de Juan, en el capítulo 13, dice: les doy un mandamiento nuevo. Ámense los unos a los otros como yo les he amado. Este es el mensaje y esta es la razón por la que la liturgia de este domingo nos va a hablar del perdón. Ya la semana pasada hemos leído una parte del capítulo 18 del Evangelio de Mateo, que es, se puede decir, el discurso eclesial. San Mateo está hablando y nos está describiendo cómo vive la comunidad cristiana, la iglesia. Y entonces, para que la comunidad cristiana viva juntas, para que no sea solamente un club de amigos que se reúnen, es necesario algo fundamental. Para que haya concordia, para que haya paz, para que haya verdadero amor, hace falta el perdón. Entonces, por eso hoy la liturgia nos va a hablar de esto. Y entonces comentamos el Evangelio. El Evangelio, pues primero nos va a presentar una pregunta. Pedro le va a preguntar a Jesucristo cuántas veces tiene que perdonar al hermano que le hace una ofensa, que peca, dice el texto original, que peca contra mí. Entonces, ya sepan que en el tiempo del Señor ya los mismos rabinos decían, es importante el perdón. ¿Cuántas veces al día? Y decían, 3 veces al día. San Pedro, pues, parece que ha agarrado el punto, ¿no? Y dice, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? 7 veces. Imagínense, ha hecho un notable crecimiento en la capacidad de perdón. Y aquí está lo que deja a Pedro, a los discípulos, a todos con una sorpresa. El Señor dice, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Sin entrar en el detalle, por qué 70, por qué 7, hay muchísimas interpretaciones, pero el significado es, hay que perdonar siempre. Esto es lo que nos está diciendo el Señor. Siempre, porque todas las veces que no perdonamos, nos quedamos con el problema del mal dentro de nosotros. Y entonces el Señor va a presentar esta parábola ya que tiene 3 partes. La primera, donde está el rey y este siervo que le debía muchísimo dinero. Dice 10.000 talentos. La cantidad es la más grande que se pueda describir en griego. 10.000 talentos es una cantidad enorme, ¿no? Y entonces esa cantidad es deudor al rey. Y es interesante, este hombre que se da cuenta que es una grande cantidad, le va a decir, ten paciencia. El texto original también habla de esto, ten paciencia. Le dice en el texto del leccionario, dice, dame un plazo. No es solamente un plazo, tiempo, sino ten paciencia y te pagaré todo. Entonces nosotros nos podemos pensar, ¿cuándo iba a poder pagar todo? No se podía. Pero aquí está la buena noticia. El Señor dice, el rey se compadeció y lo dejó ir y le perdonó la deuda. Era impensable, no hay alguno que pueda pensar de poderlo pagar con su trabajo. Imagínense, una persona lo que ganaba al día era un denario, ¿ya? Normalmente, imagínense uno que... Pero 10.000 talentos era una cantidad exorbitante. Primera imagen. Segundo escenario, este mismo siervo que debía tantísimo encuentra a su compañero, otro siervo, que le debe 100 denarios. Si un denario era lo que recibían como paga por un día de trabajo, pues eran 100 días de trabajo.
una cantidad que en principio se puede pagar, no es tan exorbitante. Pero lo interesante es que lo agarra y lo mete a la cárcel hasta que pague. Segunda imagen, los compañeros están adoloridos porque están viendo una cosa que no está bien. Tercera escena, el rey que lo llama de nuevo a este siervo y lo hace meter en la cárcel a él y todo lo que tiene. No vamos a entrar en los detalles de esta parábola, porque la parábola sirve para darnos una enseñanza. Y la enseñanza es de que la deuda, esta deuda grande, ¿cómo la podemos pagar? Solo se paga con el perdón, con la misericordia, ¿ya? Y entonces el Señor al final de la parábola dice, lo mismo hará también mi Padre Celestial con ustedes, si no perdonan de corazón a sus hermanos. La invitación, la exhortación es al perdón. Este es el mensaje de la liturgia. La primera lectura también nos habla de lo mismo, porque el problema es siempre el rencor, el odio, el deseo de venganza. Sin embargo, lo que salva es el perdón. Atención. Ahora, esto es para nosotros y hay que explicarlo. Porque entonces la deuda, esta deuda enorme, ¿qué cosa es para nosotros en sentido espiritual? La deuda es el pecado. El pecado es siempre un mal. Es siempre un mal porque se hace sufrir. Imagínense las ofensas que existen, las traiciones que se hacen, los abusos. Estamos en un tiempo en el que existen tantísimos abusos. Infanticidio, feminicidio, homicidios, injusticias. Y todo esto siempre hace mal porque es el mal. Incluso todos esas injusticias y males que se hacen solamente en el pensamiento, pero ya uno está con esto, pues se dan cuenta que esto hace sufrir. Y aquí está el problema también incluso de nuestra nación, porque ha habido tantísima injusticia, ¿no? Y entonces, ¿cómo uno reacciona a esto? Algunas veces, algunos reaccionan haciéndose las víctimas, ¿no? Y entonces hacen una cosa de, no, ¿por qué? Porque a mí me están discriminando y porque yo soy una... Y nos hacemos las víctimas siempre. Ese es un problema. Es un problema porque es un modo de vivir. Un modo de vivir, pero que al final te hace vivir como un esclavo, siempre con este sentido o como de complejo de culpa. Y si no, se busca al culpable. ¿Quién es? Tú eres el culpable, tú lo has hecho. ¿Quién lo ha hecho? Se busca un culpable. Este es el problema del mal. Esto es lo que ocasiona el mal. Imagínense que incluso esos pecados que están solamente escondidos y que cada uno solo conoce, ¿no? Uno dice, sí, pero nadie conoce. Y sin embargo, ahí entra el demonio que de paso acusa. Dice, pero si todos supieran que tú has hecho esto y has hecho esto otro, ¿qué pasaría, no ve? Y nos acusa. Esto es el problema. ¿Resuelve vengarse? No resuelve vengarse. Algunos dicen, ahora es el momento de la revancha. ¿Van a encontrar paz? No, no se encuentra la paz. Se cometen más injusticias, repetimos el mal. Las personas que dicen, no voy a ser como aquel, no voy a ser como mi papá o como mi mamá, como aquel... Y nos encontramos a repetir lo mismo. ¿Qué hace falta para sanar esa herida que hemos recibido del mal, que está marcada en nuestro corazón, que continúa a sangrar? Eso
lo resuelve solo el perdón. Es como esa herida que está sangrando y que no para toda la vida. Hace falta cauterizarla. Y para cauterizarla hace falta el perdón. Un perdón, y esto precisamente es porque el perdón, el que perdona, sufre de nuevo. Sufre por la herida que se le hace, pero luego entra de nuevo en el mal que se le ha hecho y lo supera. Ninguno de nosotros podía hacer esto. El Señor Jesucristo lo ha hecho. En la cruz, una de las 7 palabras que ha pronunciado Jesucristo en la cruz ha sido: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. En el momento en el que le están clavando, y no es que está perdonando a los que le están clavando pero se están arrepintiendo, no, algunos que incluso tal vez estaban pensando divertir, y el Señor estaba perdonando. Esto es lo que sana. La primera cosa que ha sanado es este amor que lleva al perdón y que nosotros no tenemos, sino que lo hemos recibido. Pensar de que yo puedo pagar, darle al Señor, es imposible, porque el daño que se hace es siempre mucho mayor. Nosotros podemos perdonar al hermano porque hemos recibido el perdón. Es importante recibirlo, escuchar de nuevo y aceptar con humildad que no podemos pagarlo, sino que necesitamos que alguien nos perdone. Y por eso es importante incluso orar en el Evangelio. Estos deudores se han puesto de rodillas y han dicho: ten paciencia, esa súplica que salga de nuestro corazón, porque el Señor, cuando nos perdona, nos renueva. Esto necesita nuestro país, esto necesita nuestras familias. Yo lo he visto, hermanos, no es una cosa que no se puede hacer, sí se puede. Y yo lo he visto y he visto que todas las veces que existe este perdón que nace del corazón, renueva a las personas. Por eso, cómo no responder junto con la liturgia diciendo: el Señor es bondadoso y compasivo. Él perdona todas nuestras culpas, porque en la vida y en la muerte le pertenecemos a Él. Él nos ha salvado. Hermanos, que vivamos, seamos renovados por este amor que nos perdona y que nos ayuda a vivir en el perdón, en la reconciliación con nuestros hermanos. Que el Señor les bendiga.